Muy bien, vamos a en esta oportunidad tocar el tema de las miopatías. Es un tema igual que tiene o involucra todo un grupo de patologías, pero que se encuentran en las fibras musculares. ¿Ya? Por lo tanto, se considera como una enfermedad muscular que producen alteraciones para generar contracciones musculares eficientes y completas que permitan a la persona alcanzar un objetivo. ¿Ya? Debemos considerar que en las miopatías, la parte nerviosa, es decir, la vía piramidal, en este caso que parte desde la corteza motora, se genera de manera normal. La velocidad de transmisión es normal, no hay ningún enlentecimiento ni nada hasta que llega al último eslabón, que vendría a ser el propio músculo. Entonces es el músculo el que llega a fallar. ¿Ya? En cambio, la conexión nerviosa, tanto en la motoneurona superior e inferior, se encuentra conservada. Tiene una etiología bastante variada. Muchas de estas tienen un cuadro o una base genética de fondo. Algunas también pueden ser producidas por algunos fármacos, sustancias tóxicas, ¿ya? Y cada una de estas miopatías va a tener un tratamiento también diferente y un curso diferente de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se define la miopatía? Es una enfermedad del sistema muscular de etiología múltiple que produce debilidad y dificultad para realizar movimientos voluntarios, ¿ya? De la musculatura estriada. Se caracteriza principalmente, todas estas miopatías se van a caracterizar por el síndrome miopático, es decir, que va, como vemos en esta imagen, la debilidad va a ser progresiva descendente, ¿ya? Es decir, que empieza en las raíces de los miembros y esta debilidad va progresando hacia distal, ¿ya? Lo mismo se ve aquí, ¿no? Es en miembros superiores o superiores, la debilidad es progresiva descendente, a diferencia de las neuropatías que hemos visto en la anterior teórica, donde la debilidad es ascendente, de distal a proximal, ¿ya? Entonces, el síndrome miopático empieza en la raíz de los miembros. ¿Ya? Incluso esta debilidad puede ir ascendiendo, em, tomando por ejemplo, los músculos del cuello y los músculos de la cabeza, afectando de esta forma a varios pares craneales motores y pueden incluso afectar los músculos propios de la deglución y del sostén de la cabeza. Muy bien. ¿Cómo se clasifican entonces las miopatías? Son dos grupos grandes, ¿ya? Las miopatías hereditarias y las miopatías adquiridas. Las miopatías hereditarias son varias. Vamos a ver simplemente las más importantes o las que tienen mayor frecuencia. Ya tenemos las miopatías congénitas, las distrofias musculares, ya las miopatías eh, por patologías de canal y las miopatías metabólicas y las que son producidas por fármacos. Dentro de las adquiridas vamos a encontrar las inflamatorias y las que son por fármacos. Empezamos con el primer grupo, el más grande, el de las miopatías hereditarias. En este grupo de las miopatías hereditarias, la miopatía más grande y más representativa son las distrofias musculares. Son dos distrofias musculares. Tenemos la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. ¿Ya? Ambas tienen una presentación muy parecida, pero también tienen diferencias importantes. Este cuadro es comparativo, al mismo tiempo que nos muestra las similitudes, también nos va a mostrar las diferencias entre uno y otro. Ambos tienen una base genética, ¿ya? Están ligadas al cromosoma X, es decir, que se transmite a través de la madre, ¿ya? Y el padecimiento es en varones, ¿ya? Hay una base genética alterada. La edad de manifestación, esto debemos tomar en cuenta. La distrofia muscular de Duchenne inicia de manera temprana, se empieza a manifestar entre los 3 a 5 años de edad. Es decir, que vamos a tener pacientes varones, niños afectados con esta patología. En cambio, la distrofia muscular de Becker es un poco más tardía y se va a presentar entre los 9 y 12 años, va a empezar. ¿Ya?
Los primeros, es decir, los que tienen distrofia muscular de Duchenne, van a tener un rango de vida hasta los 19 años, ya 19, 20 años, no viven más de eso. En cambio, en la distrofia muscular de Becker llegan incluso a ser a la vida adulta, ¿no? Hasta los 40, 45 años. Ya la mayor incidencia está en la distrofia muscular de Becker. Ambos van a tener un signo que es característico, que es la pseudohipertrofia gemelar. Les voy a mostrar en una imagen a continuación. La velocidad de progresión, la más rápida y más letal es la enfermedad, la distrofia muscular de Duchenne, a diferencia de la distrofia muscular de Becker, que es más tardía, ¿ya? Ambos provocan contracturas muy dolorosas. En ambos está presente el signo de Gowers. Y en cuanto a las complicaciones cardíacas, que es lo que muchas veces le provoca la muerte al paciente, en la distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, es poco frecuente. Y en la distrofia muscular de Becker es mucho más frecuente, en especial em, ya en la adolescencia, que es cuando empieza a presentarse la distrofia muscular de Becker. Ahí empieza, o a veces debutan con patología o complicaciones cardíacas, ¿ya? En cuanto a las enzimas, por ejemplo, la creatinquinasa en la distrofia muscular de Duchenne va a estar 10 veces elevado a su valor normal. En cambio, en la distrofia muscular de Becker no va a llegar a unas 5 veces por lo menos, ¿ya? Ambas son de carácter degenerativo, con debilidad progresiva y de orden hereditario. Entonces, aquí están algunos signos que son importantes. La pseudohipertrofia gemelar, es decir, va a dar la impresión de que los músculos gemelos son más hipertróficos, son más musculosos, pero eso es por la disminución del tono, ¿ya? Y por la gravedad los músculos tienden a caer, entonces se produce un abombamiento a este nivel, ¿ya? Dando la impresión de que tiene los músculos gemelos bastante grandes, ¿ya? En- Aquí en este video vamos a ver, por ejemplo, el signo de Gowers, ¿ya? El signo de Gowers consiste en la dificultad que tiene el niño para incorporarse desde la sedestación, por ejemplo, o desde la posición en cuclillas a la bipedestación. El signo de Gowers se caracteriza porque los niños es como si treparan por sus piernas. Lo vamos a ver acá. Bueno, aquí está. Vemos cómo se está tratando de incorporar y tiende a trepar por sus piernas, ¿no? Coloca las manos y recién toma impulso. Eso es por la debilidad que hay en la musculatura a nivel proximal, en las raíces de los miembros inferiores, ¿ya? No tiene la fuerza suficiente como para jalar el resto del cuerpo. Entonces debe impulsarse o debe utilizar sus brazos para subir por las piernas, ¿ya? Ese es el signo de Gowers. Es bien característico, ¿no? Al hacer el examen clínico, cuando tenemos sospecha de una distrofia muscular, lo colocamos o lo hacemos sentar al niño en el suelo y le pedimos que se levante, ¿ya? Esta imagen, por ejemplo, resume los signos que se encuentran en estas distrofias musculares, ¿ya? Como hay una debilidad a nivel proximal de las raíces de los miembros, entonces tienden a llevar los hombros y los brazos hacia atrás, ¿ya? En especial se ve cuando caminan. A medida que va avanzando la enfermedad, se provocan deformaciones en la columna, provocan hiperlordosis lumbar. La musculatura glútea se vuelve más débil, entonces, por lo tanto, no pueden incorporar o mantenerse erguidos. ¿Ya? Las rodillas tienen mucha laxitud, por lo que tienden a hacerse o a flexionarse de manera inversa. Los músculos de las piernas, por ejemplo, en especial de los gemelos, dan la apariencia de una hipertrofia, como les había mostrado. Hay acortamiento de los músculos y de los tendones a nivel del tendón de Aquiles, por lo tanto, el pie tiende a caerse o a jalarse hacia abajo y caminan de puntillas. Los músculos en los grupos musculares anteriores de la pierna son débiles, entonces no pueden levantar eh, el pie, no pueden hacer la dorsiflexión, por lo tanto tienden a caminar con una marcha equina o un pie caído, ¿ya? Em, el, los músculos abdominales, por ejemplo, igual se debilitan, haciendo que y el contenido abdominal se abombe. Los músculos tienen un tono bastante disminuido, son delgados, son débiles.
y por estas alteraciones en los miembros inferiores y en la estabilidad de los músculos, hay una alteración en el equilibrio, ¿ya? Lo que hace que el niño tenga caídas bastante frecuentes, movimientos bastante torpes, se tambalea, se tropieza al caminar, ¿ya? Y ese es uno de los datos frecuentes con los que llegan a la consulta. Al principio, esta imagen, por ejemplo, resume todo el cuadro evolutivo en las distrofias. El niño nace y empieza a desarrollarse durante sus primeros 2, 3 años de vida de manera normal, como desarrolla la marcha, desarrolla la postura, el sostén de la cabeza, del tronco de manera normal. Ya a partir de los 3 a 5 años, como en la distrofia muscular de Duchenne, ya empiezan algunas alteraciones, ¿no? Alguna dificultad para hacer algunos movimientos, dificultades en la marcha, como les he mostrado en esa imagen. Posteriormente, tienden a utilizar apoyos para levantarse o para caminar o desplazarse. Pueden utilizar a veces una silla incluso para moverse. Como se ve en esta imagen, tienen dificultad para desplazarse sin apoyo. Aquí vemos, por ejemplo, que para subir unas escaleras tienen que optar sí o sí por la baranda para agarrarse. Esta debilidad va progresando y sufren caídas bastante frecuentes. Se afectan los músculos faciales, en algunos casos o se hacen lesiones también en la cara. Los problemas cardiológicos empiezan a surgir y empiezan a complicar y llegando al final a un paciente que está postrado y prácticamente necesita de apoyo y atención permanente, incluso para movilizarse, hasta para sostener la cabeza, como vemos en esta imagen. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo de estas distrofias? El manejo básicamente requiere de un equipo multidisciplinario. Como vemos en esta imagen, este es el resumen de todo el tipo de tratamiento que hay que darle a este paciente. Requiere de tratamiento quirúrgico en muchos casos, o ortopédico por los implementos que va a necesitar, gastroenterológico por las alteraciones a nivel del abdomen, endocrinológico, nutricional, de fisioterapia y rehabilitación motora, pediatría, porque empieza en edades tempranas, el manejo neurológico para también la investigación y el tratamiento sintomático, ya personal encargado de ayudar en el desarrollo, por ejemplo, de la marcha, de los movimientos de los pies, los genetistas para determinar justamente la etiología hereditaria, terapia ocupacional y psicología para que puedan desarrollar habilidades motoras finas, el cardiológico por las complicaciones que les había mencionado. Entonces son un montón de especialidades y ramas que van a manejar al paciente, ¿ya? Y el manejo principalmente es sintomático, es decir, que va a necesitar terapia de rehabilitación, fisioterapia, tratamiento ortopédico, como vemos en esta otra imagen, terapia y apoyo durante la respiración. Bien, entonces, y el tratamiento farmacológico, si bien no hay una cura o un medicamento que cure estas distrofias, pero muchas veces optamos por utilizar glucocorticoides, que se han demostrado que sí mejoran la fuerza muscular, por lo menos durante 6 meses hasta 2 años, ¿ya? Con lo que podemos mejorar la calidad de vida. También mejoran la función respiratoria, ¿no? Tienen sus complicaciones utilizar tanto tiempo, porque los hacemos también propensos a infecciones, pero mejoramos la calidad de vida y la calidad de movimiento. Hay dos medicamentos que se han hecho la prueba y que han demostrado su efectividad. La prednisolona, una dosis de 0,75 miligramos por kilogramo al día, es una dosis efectiva, y la prednisona, que se puede utilizar una dosis media de 1 miligramo kilogramo por día durante 6 meses para mejorar la fuerza muscular y prolongar la movilidad, ¿no? Y mejorar la calidad de vida. Podemos usar entre un rango la prednisona de 0,75 a 1,5 miligramos, pero como dosis media, 1 miligramo kilogramo peso. Muy bien, vámonos a otro grupo de las miopatías hereditarias. Tenemos las distrofias facioscapulohumeral, por ejemplo. Es una enfermedad igual autosómica dominante, con una prevalencia baja de 1 a 8.000 hasta 20.000 personas. Está ligado igual a alteraciones cromosómicas a nivel 4q35. Se caracteriza porque va a iniciar en la segunda década de la vida, es decir, en personas desde los 20 años, ¿ya? Las alteraciones enzimáticas van a estar levemente elevadas, la creatinquinasa.
Se asocian fuertemente a hipoacusia del tipo neurosensorial y retinopatías vasculares, y para el diagnóstico, como en todas las miopatías, requiere de una electromiografía y la parte genética. Entonces, ¿cómo se manifiesta la distrofia facioscapulohumeral? Su nombre lo dice, ¿ya? Afecta tanto la cara, las escápulas y los miembros superiores. Entonces, los síntomas empiezan por debilidad facial. ¿Ya? Cada vez el paciente presenta dificultad para hacer expresiones, para mover los labios, para poder masticar, hablar, mantener los líquidos en la boca. Posteriormente hay debilidad a nivel de los hombros y antebrazos, haciendo que las escápulas tengan el aspecto de que se están desprendiendo del tórax. La debilidad es proximal, por lo tanto tienden a caer los hombros, no alcanza a elevar los brazos. Posteriormente esto progresa hacia distal, provocando dificultad incluso para completar los arcos de movimiento a nivel del codo y la elevación del antebrazo. A medida que avanza se afectan los músculos abdominales, ya alterando eh, o debilitando la pared abdominal. Se adoptan posturas inadecuadas a nivel de la columna, y además que se produce una distrofia de los músculos paravertebrales de manera asimétrica, haciendo que la columna también adopte posturas anormales y se vaya deformando. Muy bien. En cuanto al pronóstico y manejo de este tipo de distrofias, no existe un tratamiento. Básicamente el tratamiento es ortopédico, sintomático, ¿ya? Son pacientes que tienen que estar en constante movimiento y fisioterapia porque la inactividad va a empeorar la discapacidad de manera acelerada, y muchas veces están asociados a dolor muscular por la misma dificultad que tienen para moverse. Muy bien. Vamos a ver ahora otra de las distrofias, que es la distrofia oculofaríngea. Su nombre también lo menciona, es una distrofia que va a empezar en los músculos oculares, los músculos extrínsecos del ojo, y posteriormente afecta a los músculos de la deglución. Igual es autosómica dominante, va a empezar por encima de la quinta década, es decir, son personas adultas que van a tener esto por encima de los 50 años. El síntoma principal va a ser la tosis palpebral, como estamos viendo en esta imagen, ¿ya? Puede empezar en un ojo y después afecta al otro. Una tosis bien marcada. Hay oftalmoplegia progresiva del tercer, cuarto y sexto par craneal. Posteriormente se suma disfagia, debilidad facial para la masticación, para el habla, para sostener la comida dentro de la boca, en especial los líquidos, y llega a afectar de manera progresiva las extremidades a nivel proximal. Si hacemos o soltamos un examen de laboratorio como el CKMB, va a estar igual levemente elevado por el carácter crónico que tiene. En cuanto al pronóstico y manejo, tampoco hay un tratamiento específico. Igual va a requerir tratamiento ortopédico, y al igual que el anterior en distrofia, igual la inactividad física va a empeorar su discapacidad. ¿Ya? Tenemos el otro, que es la parálisis periódica familiar. La parálisis periódica familiar igual tiene un componente hereditario. Son canalopatías, porque se van a afectar los canales tanto de sodio como de potasio a nivel de la membrana celular. Entonces vamos a tener dos tipos de parálisis periódica familiar: aquellos provocados por hipopotasemia y aquellos provocados por hiperpotasemia. La distrofia o la parálisis por hipopotasemia es por alteraciones de los canales de calcio a nivel de la membrana celular. En cambio, la hiperpotasémica va a ser por alteración de los canales de sodio. La hipopotasémica se produce o inicia posteriormente a la ingesta de gran cantidad de carbohidratos en la dieta. Generalmente se afectan varones, ¿ya? Con más frecuencia. Las primeras crisis van a iniciar en la pubertad. Se caracterizan porque hay paresia de miembros inferiores. Generalmente afecta a este nivel. Ya se afectan los músculos del tronco y de las extremidades, pero principalmente los miembros inferiores. Este episodio de parálisis va a durar unas horas, incluso hasta un par de días puede durar, hasta que se
hasta que vaya regulándose las concentraciones de potasio dentro y fuera de la célula. Puede ser que, digamos, desde el primer evento que ha tenido, pase hasta un año, em, hasta que se vuelva a presentar el siguiente episodio de parálisis. O puede tener más de un episodio corto durante un día. A partir de los 40, 50 años ya es menos frecuente que se produzcan estas parálisis y se trata con el aumento de potasio por vía oral, ¿ya? Incluso podemos dar como un profiláctico la acetazolamida de 250 miligramos. En- entonces, estos están producidos por déficit de potasio, ¿ya? En cambio, la hiperpotasémica, que se produce por afectación de los canales de sodio, se caracterizan porque van a tener un retraso palpebral miotónico, es decir, que el tono también va a estar disminuido a nivel de los párpados, el tono también va a estar disminuido en la musculatura lingual, se desencadena por hambre o por reposo después de haber realizado ejercicio o por el mismo frío o la administración de cloruro de potasio, ¿ya? Al contrario que de la hipopotasémica, que es posterior a la ingesta de gran cantidad de carbohidratos, ¿no? Entonces, estas crisis o episodios de debilidad se pueden controlar mediante la administración de gluconato de calcio, glucosa o insulina, y también se puede prevenir con acetazolamida de 250 miligramos al día, ya hasta 4 veces al día. Esas son las miopatías más importantes y más representativas dentro de las hereditarias. Ahora vamos a ver las miopatías adquiridas. Las más importantes o el grupo más representativo son las miopatías inflamatorias. Estas son enfermedades que afectan igual a los músculos estriados de las extremidades, pero que se caracterizan por ser de naturaleza inflamatoria, ¿ya? Em, la biopsia muscular nos va a mostrar un infiltrado inflamatorio característico en cada una de estas miopatías. Son tres grupos grandes o tres tipos de miopatías inflamatorias. Es la polimiositis, la dermatomiositis y la miositis con cuerpos de inclusión. Empezamos aquí con algunas características clínicas de la polimiositis y dermatomiositis. Características clínicas que tienen en común estas dos entidades. Aquí les hago recuerdo que igual, al igual que las hereditarias, se manifiestan con un síndrome miopático, es decir, con debilidad en las extremidades a predominio proximal, descendente. Entonces, ¿cuáles son las características en común que tienen? Siempre nos basamos en los criterios clínicos. Y para estas entidades hay criterios clínicos bien establecidos, ¿ya? En esta tabla, por ejemplo, podemos ver el resumen de los criterios diagnósticos para la polimiositis y la dermatomiositis, de características en común que tienen. ¿Listo? La debilidad en ambos va a ser simétrica de los músculos de la cintura escapular o de la cintura pélvica. También se van a afectar los músculos flexores del cuello, es decir, que va a caerse la cabeza no va a poder sostenerla. Es progresiva en semanas o en meses y progresan em, hasta la disfagia incluso. Ya en algunos casos la disfagia puede ser muy intensa o puede no haber disfagia. Y en casos más severos provocan afectación respiratoria. La biopsia nos va a mostrar características miopáticas inflamatorias. La elevación de las enzimas musculares, la creatinquinasa, la aldolasa y las transaminasas van a estar elevadas en ambos. Y los hallazgos electrofisiológicos nos van a mostrar un patrón miopático. En la dermatomiositis van a existir lesiones cutáneas que son consideradas patognomónicas para esto. Ya les voy a mostrar imágenes más adelante. Y la enfermedad se va a definir por la presencia de cuatro criterios, por lo menos. ¿Ya? Ya está, el diagnóstico es definitivo, tienen que estar presentes cuatro criterios. Para probable, tres criterios y para posible, dos criterios. Entonces, aquí vemos los que sí debemos tomar en cuenta. ¿Ya?
Características especiales de cada uno, por ejemplo, en la dermatomiositis. Les vuelvo a recalcar. Las manifestaciones clínicas van a ser de inicio subagudo en semanas a meses, ya a cualquier edad pueden presentarse. La dermatomiositis se caracteriza porque hay lesiones cutáneas que son características. Ya tenemos el signo de Gottron y el exantema en heliotropo. El signo de Gottron son estas lesiones eritematosas en los nudillos y ahí en las articulaciones de las manos, de los dedos. Además, va a presentar el exantema en heliotropo, que es alrededor de los ojos. Se puede acompañar, aquí está, ¿ya? Este es el exantema en heliotropo, es decir, un exantema circular que está alrededor de los ojos. ¿Listo? Puede haber calcinosis subcutánea, ¿ya? En especial cuando son de presentación más temprana, de edades más tempranas, y la debilidad muscular va a ser difusa de predominio proximal. ¿Ya? Como les he mencionado anteriormente, las enzimas van a estar elevadas, la creatinquinasa principalmente, y las transaminasas. En algunos casos pueden ser normales, pero generalmente encontramos creatinquinasa elevada. La electromiografía nos va a mostrar un patrón miopático. La biopsia muscular nos sirve para ver el patrón inflamatorio. Y las fibras musculares, por ejemplo, se van a complicar y se van a provocar microinfartos a nivel muscular, va a haber atrofia perifascicular, lo que va a generar la debilidad muscular generalizada. Y en las biopsias lo que vamos a encontrar es el infiltrado de células mononucleares, principalmente los linfocitos. Ahora vamos a ver las polimiositis. Las polimiositis, por ejemplo, no tienen lesiones cutáneas, ¿ya? A diferencia de la dermatomiositis. Se caracteriza porque hay un inicio igual subagudo que puede ser en semanas o en meses. Esta va a empezar en la edad adulta, muy rara vez empieza en adolescentes o en niños. La debilidad muscular va a ser difusa, pero a predominio proximal. El paciente, por ejemplo, no va a poder elevar los brazos. Si le pedimos que levante, el lado más afectado, como se ve en este lado, en la extremidad izquierda, no puede elevar la musculatura a nivel del hombro, ¿no? A nivel proximal. Aquí a nivel distal, el movimiento está normal, el tono, la fuerza, pero a nivel proximal se nota mucho la afectación. ¿Ya? Esta sí puede llegar incluso a afectar la respiración y la deglución. Y lo mismo, en las alteraciones del laboratorio va a haber elevaciones de las enzimas musculares, la electromiografía nos da un patrón miopático y la biopsia muscular nos va a mostrar mionecrosis y los infiltrados linfocitarios. El tercero es la miositis por cuerpos de inclusión. En esta, la duración de la enfermedad puede ser mucho más prolongada, ¿ya? Por los hallazgos histopatológicos que vamos a ver. La edad de inicio es por encima de los 30 años. La debilidad muscular va a ser lentamente progresiva, pero igual va a empezar de proximal a distal. Ya generalmente toma los miembros inferiores. Puede ser asimétrica, a diferencia de las anteriores, ¿no? Que tiene que ser sí o sí simétrica. Acá puede empezar de manera asimétrica, pero posteriormente se afectan a ambos lados. Hay afectación de la deglución que es bastante frecuente y que vamos a ver en laboratorios. Vamos a ver, por ejemplo, en la biopsia muscular, las fibras musculares, estas, que son, vemos acá en estas imágenes, estas áreas rojas, son las fibras musculares, están invadidas o están llenas de estas imágenes oscuras que ven aquí, son los cuerpos de inclusión. Estos cuerpos de inclusión están constituidos por material proteico que está mutado, que vendría a ser de desecho. Em, Estos deberían unirse normalmente a la ubiquitina para que los proteosomas los degraden, pero cuando estas proteínas se alteran o están alteradas, entonces los proteosomas no los pueden degradar, entonces se empiezan a acumular en una sustancia que se llama el beta-amiloide, ¿ya? Entonces, estos conglomerados de beta-amiloide empiezan a formar masas grandes que afectan todo el metabolismo de la fibra muscular.
Entonces, pueden provocar incluso la apoptosis de la fibra muscular o una falla en todo su funcionamiento. Entonces, se van acumulando todas estas pequeñas masas de beta amiloide, ya que se conocen como cuerpos de inclusión y que se ven así en las biopsias. El diagnóstico para eso igual es con biopsia. Algunas características y comparaciones de estos tres. ¿Ya? Aquí tenemos la dermatomiositis, la polimiositis y la miositis por cuerpos de inclusión. El tratamiento para las dos primeras, para la dermatomiositis y polimiositis, es con corticoides. Prin- Utilizamos la prednisona a una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso. En cambio, la miositis por cuerpos de inclusión no responde a los corticoides. ¿Ya? No existen antecedentes familiares, no es de carácter hereditario. Em, en cambio, en la miositis por cuerpos de inclusión, se van a afectar los músculos de las extremidades inferiores, ¿ya? Y los flexores de los dedos en las manos. La creatinquinasa, que es la primera enzima que nosotros solicitamos cuando sospechamos de una miopatía, se va a encontrar elevada. Generalmente están elevadas en la dermatomiositis y la polimiositis. En cambio, en la miositis por cuerpos de inclusión puede ser normal o una elevación muy leve. La única manera de diferenciar cuál de estas tres, aparte de las características clínicas, es la biopsia. Y vamos a ver el último grupo de las miopatías adquiridas, que son las miopatías inducidas por fármacos. Hay dos tipos de fármacos que nos pueden provocar un síndrome miopático: los corticoides y las estatinas. Si empezamos por los corticoides, vemos que estos pacientes tienen un aspecto cushingoide. Tenemos que tener siempre en cuenta el antecedente medicamentoso de los pacientes. Aquellos que están tomando corticoides a altas dosis y por mucho tiempo son los más propensos a tener miopatías, ya en especial cuando están tomando más de 30 miligramos por kilogramo de peso. La debilidad igual va a ser como en las anteriores, es un síndrome miopático, entonces va a haber una debilidad proximal lentamente progresiva hacia distal. Entonces, tenemos aquí en esta imagen, por ejemplo, el biotipo típico de un paciente con síndrome de Cushing, ¿ya? Donde va a tener sus hernias venosas, va a tener ¿no? las marcas abdominales, sus estrías venosas, el aumento de la grasa en la parte inferior del abdomen, los miembros inferiores que van a ser bastante delgados, ¿ya? La jiba a nivel del cuello. Y aquellos pacientes que toman estatinas a dosis muy altas o por tiempo muy prolongado, van a tener igual mialgias, principalmente va a empezar por mialgias y después debilidad muscular. Esta debilidad igual va a ser proximal y generalmente se producen por la toma de atorvastatina a dosis altas. Afecta igual a los músculos proximales, tanto de miembros superiores como inferiores. El tratamiento para estos es suspender la medicación. ¿Listo? Entonces, esas son las miopatías más representativas. Hay muchas otras, en especial en las hereditarias, pero que son de rara presentación. Las que les he presentado ahora son las que comúnmente las vamos a poder ver.